Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengan la bondad de sentarse un momento, hermanos, por favor. Queridos hermanos y hermanas, en este mediodía, celebrando el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, la palabra de Dios nos ofrece algunos elementos, considero muy importantes y también muy profundos, para poder cada uno de nosotros sumar a nuestra vida personal cómo caminar en nuestra vida, no solo a través del desierto cuaresmal, sino de toda nuestra vida. Habrá que ver los signos que presenta el texto bíblico del Evangelio en este tema de la transfiguración. Y quisiera que, aunque ya muchas veces hemos escuchado este tema, este texto bíblico lo hemos escuchado por lo menos cada año en la Cuaresma, el tema de la transfiguración aparece. Y quisiera que lo escucháramos como si fuera la primera vez que escuchamos este texto bíblico, porque tiene una gran enseñanza. Miren, la palabra de Dios se desarrolla en la figura de Jesús, que le dice a 3 de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, le dice: vengan conmigo. Y los llevó a un monte, dice la palabra de Dios, a un monte elevado. Y en aquel monte sucedió algo extraordinario, algo que nunca sucede ni ha sucedido más que esa sola vez, la transfiguración. Si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿dónde se hizo la multiplicación de los panes? En un cerro, en un monte. ¿Dónde sucede la transfiguración? En un monte. Con frecuencia Jesucristo, ¿a dónde iba a orar? A un monte. El monte tiene su significado. Y vean que cuando el Señor lleva a Pedro, Santiago y a Juan, los lleva y allá dice la palabra de Dios, les muestra su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Les dejó probar el cielo, les dejó probar la eternidad por un breve momento. ¿Y cuál fue la expresión de Pedro ante esa experiencia? Le dice: Señor, vamos a quedarnos aquí. ¿Quieres que hagamos 3 chozas? Una para Elías, otra para Moisés y otra para ti.
pero el Señor se baja con ellos del monte. ¿A qué? A la realidad de la vida. Esto es como cuando venimos nosotros a la Santa Eucaristía, es subir al monte. Después de salir de la Santa Eucaristía, ¿a dónde vas? A tu propia realidad, a tu hogar con tu problemática propia y real de tu familia, a tu comunidad con la problemática real de tu comunidad, al ambiente de tu trabajo, a tu ambiente laboral. Pero el Señor quiere que tú entiendas y sepas, al igual que yo, que el monte, que es la iglesia, es para venir a descansar, a sentirte a gusto, a revitalizarte, a llenarte de Dios, a fortalecerte, para ir a aquella realidad nuevamente, a seguir echándole ganas en la vida. Hay otros momentos en los que yo pudiera relacionar, confesarte es ir al monte. En la confesión descansa tu corazón, descansa tu alma. Y es también un elemento donde debemos de subir con frecuencia al monte de la confesión, al monte de la Eucaristía. La oración es otro momento donde se puede encontrar uno con Dios y también es descanso. Qué importante es subir también al monte de la oración para después bajar a la propia realidad y seguir luchando, pero revitalizado. ¿Por qué el Señor subió a Pedro, Santiago y a Juan? Hermanos, es que ya se estaba viviendo casi la víspera de su pasión, muerte y resurrección, y el Señor nos lleva a probar aquel momento de paz y de tranquilidad, porque estaban en un ambiente tenso. Jesucristo ya les había dicho que iba a morir a mano de los escribas, de los fariseos, y los discípulos sabían lo que iba a pasar. Entonces Jesús los lleva, los anima con la transfiguración, casi les dice: miren, si ustedes sufren ahora, pero si perseveran hasta el final, lo que les espera es esto, la felicidad plena. Por eso la importancia, hermanos, de subir al monte de la oración. El monte de la oración transforma. El monte de la confesión transforma. El monte de la Eucaristía, venir a la Santa Eucaristía, a la misa con comunión, transforma la vida. El venir a la visita al Santísimo, a la oración, transforma la vida. Y estas actitudes que pudiéramos decir también, subir al monte de las obras de caridad, subir al monte de las obras de la misericordia, transforma a la persona, y todos estos elementos nos encaminan a Dios. Por eso el tiempo de la Cuaresma es el tiempo de subir al monte de la oración, de subir al monte de la confesión, de subir al monte de la visita al Santísimo, de subir al monte de la Eucaristía, de subir al monte de las obras de caridad y misericordia, y después de bajar de esa experiencia, bajar a nuestra realidad, pero satisfechos en nuestro interior de haber hecho algo que es agradable a Dios. Por otro lado, hermanos, la palabra de Dios nos dice que cuando sucedió aquel acontecimiento de la transfiguración, de aquella nube blanca, surgió una voz que dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Hermanos, esto es importante. ¿Tú qué escuchas en el día a día? ¿Qué es lo que tus oídos oyen? Hay gente que le da mucho crédito si hablaron de mí, si me criticaron, si dijeron de mí, si me vieron a lo mejor dando un mal ejemplo, un mal testimonio. Y a veces nuestros oídos oyen lo que me desanima, lo que me desalienta, lo que me hace enojar. Nuestros oídos oyen lo que a veces inserta el coraje, inserta el rencor en mi corazón. Y hoy la palabra de Dios dice: no abran los oídos a la basura del mundo. Abre los oídos a la palabra de Dios y cierra los oídos a lo que el mundo te ofrece, que realmente no es la felicidad.
y abre los oídos a la voz de Dios. Porque de repente nosotros nos envolvemos entre los ruidos y las voces que me ofrece el mundo y les doy mucho crédito, pero a veces esas voces me tienen preocupado, inquieto, tenso. En cambio, la voz de Dios tranquiliza, calma, da paz. ¿Qué quieres escuchar? Por eso en la palabra de Dios, cuando nos habla de que las voces del mundo hablan, pues también habla la voz de Dios. Pero la voz de Dios tiene que estar por encima de todas las propuestas que el mundo nos hace. Por último, ¿cómo iluminar todo esto que les acabo de decir? Sencillo. Apréndanse esta pequeña anécdota. Algún día lo leí, no recuerdo ni en qué libro, y no sé si es exactamente como se las voy a decir, pero no es mía la anécdota, la leí en algún lugar. Dice la anécdota que cuando pasaba la Segunda Guerra Mundial, en el país de Francia, experimentaron que muchos niños quedaron huérfanos. Entonces el gobierno francés veía que muchos niños andaban por las calles deambulando y él empezó a recoger a los niños hacia unas galeras donde los fueron metiendo a todos los niños. Pero se preocuparon porque los niños llevaban ya varios días ahí en la galera, les ofrecían de comer y no querían comer y no podían dormir. Los niños habían quedado traumados de aquella experiencia de la guerra, donde escuchaban cañones, donde escuchaban balas, donde vieron muerte cerca de ellos. Entonces el gobierno francés mandó llamar a unos psicólogos y les dijo: revisen, vean, observen a los niños y denos una solución para ayudarlos. Dice la anécdota que los psicólogos estuvieron allí en el lugar donde estaban los niños y entonces un psicólogo dijo: manden a hacer muchos panes grandes y los meten en una bolsa y me los traen. Una bolsa por pan o un pan por bolsa. Mandaron a hacer los panes suficientemente grandes, amarraron la bolsa y luego el psicólogo fue dándole un pan a cada niño y le decía al niño: abraza tu pan, pero no te lo comas, te lo vas a comer hasta mañana. Y así se fue dándole todos los panes a los niños. Dice la historia que los niños abrazaron su pan y empezaron a quedarse dormidos. Pero ya tenían la esperanza de que iban a comer, necesitaban una seguridad. Y dice la anécdota que los niños a la mañana siguiente todos destaparon su pan y empezaron a comer. Este ejercicio lo practicaron por varios meses hasta que los niños quedaron libres de aquella situación. ¿Por qué les hago esta anécdota? ¿Qué pasaría, hermanos, si nosotros abrazamos también el pan de la Eucaristía? Si abrazamos a Cristo, si lo tenemos con nosotros día a día. Jesucristo libera, Jesucristo sana. Pero a veces nosotros queremos conformarnos simplemente con lo superficial. No queremos subir seriamente al monte. Vienes al monte de la Eucaristía, no comulgas, te vas incompleto. Vienes al monte de la Eucaristía, pero vienes sin confesar, te vas incompleto. Hay que aprender a subir al monte de la Eucaristía, hay que subir al monte de la confesión, hay que subir al monte de la oración, al monte de las obras de caridad, al monte de las obras de misericordia, y después abrazar a Dios, a ver cuál es tu experiencia. Y abraza el pan de la Eucaristía y te vas a dar cuenta cómo el Señor nos va a liberar, nos va a transmitir, nos va a dar aquello que andamos buscando. Por eso, queridos hermanos, hoy al celebrar la fiesta de la transfiguración, no te olvides, la oración transfigura, la confesión transfigura, la Eucaristía transfigura, transforma, cambia. Procuremos pues
y después de estar en el monte, bajar a nuestra vida real, pero para vivir tranquilos en los ambientes que nos ha tocado. Nos ponemos de pie para hacer nuestra